Seguro a mucha gente le ha pasado. Te matas estudiando horas y horas, y al poco tiempo sientes que se te fue la mitad de la información. Uf, sí, súper común eso. Es una frustración muy común, ¿no? Dedicarle tanto esfuerzo para que al final, pues, se olvide. ¿Por qué pasa? ¿Estamos fritos o de verdad hay maneras más efectivas de que el conocimiento se nos quede? Pues sí que es un tema clave hoy en día, con tanta información por todos lados. La buena noticia, según las fuentes que vamos a revisar hoy, que van desde textos académicos hasta blogs de expertos en cognición, es que sí, definitivamente hay métodos mucho más potentes que los que usamos por costumbre, ¿eh? Justo eso. Hoy le vamos a entrar a fondo a estas fuentes. La misión es encontrar esas técnicas concretas que tengan respaldo científico para aprender de verdad, que no sea nada más memorizar para el examen, sino que el conocimiento se quede y lo podamos usar. Ok, vamos a desempacar esto. Totalmente. Estrategias como nomás releer y releer los apuntes, eso que una fuente, Quade, llama simplemente volver a estudiar, una y otra vez demuestran ser poco efectivas para construir memoria a largo plazo. Hoy vamos a hablar de métodos que nos hacen trabajar un poquito más el cerebro. Trabajar más. ¿A qué te refieres? Suena a más esfuerzo. Exacto, pero es un esfuerzo productivo. Hablaremos de cómo las pruebas, bueno, los exámenes pequeños, pueden ser una herramienta increíble para aprender, no solo para calificar. Ah, ok. También de por qué es mejor espaciar el estudio en vez de darse un atracón de última hora, de la importancia de sacar la información de la memoria activamente y del papel clave de una buena retroalimentación. Vale. Y sí, como dices, requieren un poco más de esfuerzo. Robert Bjort lo llamó dificultades deseables. Cuesta un poquito más al inicio, se siente menos fluido que solo releer, pero la recompensa en aprendizaje real y duradero es muchísimo mayor. Es como con el ejercicio físico, ¿no? El esfuerzo es lo que genera el resultado. Entendido. Entendido. Empecemos entonces por ese enemigo común, el olvido. Una de las fuentes, Shift a Learning, da algunas razones de por qué se nos van tanto las cosas. A veces, de entrada, ni siquiera pusimos suficiente atención, lo que llaman falta de codificación. O sea, la información nunca entró bien. Correcto. O sea, si no entra, pues menos se va a quedar. Claro. Otras veces, lo nuevo choca con lo viejo en la memoria, o al revés. Es la famosa interferencia. También está el procesamiento superficial. Si aprendemos algo sin conectarlo con lo que ya sabemos, sin que nos importe de verdad, pues es como si resbalara, no se ancla. Y por último, mencionan la decaída o el desuso. Shift e-Learning lo explica como si el cerebro hiciera limpieza periódica de lo que no usamos. Ajá. Si releer no es la respuesta mágica, ¿qué proponen estas investigaciones como alternativa más efectiva? Justo ahí es donde entran estas técnicas activas. Releer es cómodo, sí, pero poco útil a largo plazo. El olvido, como dice Shift, es normal hasta cierto punto, ¿eh? Pero podemos ser estratégicos para aferrarnos a lo importante. ¿Cómo? Y aquí viene lo interesante, casi paradójico. El mismo acto de intentar recordar, de forzarte a buscar la información en tu memoria, es lo que la fortalece. Usamos esa dificultad de recordar como parte de la solución. El esfuerzo de sacar la información es lo que la graba más fuerte. Eso conecta directo con otro punto fuerte que vi en las fuentes, el aprendizaje potenciado por la evaluación o el efecto de las pruebas, como lo llama Quaid, y aclaran algo que me parece crucial. No se refieren solo a los exámenes finales para poner una calificación, Para nada. sino a usar pequeñas pruebas como parte del proceso mismo de aprender. Exactamente. Es cambiar el chip totalmente. La evaluación no como juicio final, sino como gimnasio para la memoria. Eso sí que suena diferente. Evaluar para aprender. Quaid menciona estudios donde hacer pruebas frecuentes no solo ayudaba a recordar mejor lo que se preguntaba, Ajá. sino que incluso mejoraba la capacidad de recordar otros datos relacionados que ni siquiera estaban en la prueba. ¿Cómo funciona eso? El motor detrás es la recuperación activa o active recall que menciona MedSchool. Cada vez que obligas a tu cerebro a buscar y jalar un dato, un concepto, esa conexión, ¡pum!, se hace más fuerte. Es literal como hacer una repetición en el gimnasio para un músculo. El esfuerzo de levantar el peso es lo que lo fortalece. Ok, suena bien en teoría, pero ¿cómo se ve eso en la práctica?
¿Qué tipo de pruebas o ejercicios son los que funcionan? No me imagino haciendo exámenes todos los días, la verdad. No, claro, no se trata de eso. QUADE detalla cosas interesantes. Por ejemplo, el formato de la pregunta importa. Las de opción múltiple pueden servir para datos concretos, no. Pero las de respuesta corta te obligan a pensar más, a elaborar, y son mejores para entender conceptos. Lo ideal suele ser una mezcla. Y ojo, preguntas bien hechas, con opciones incorrectas distractores que sean creíbles, y sobre todo, con una explicación después de por qué una respuesta es correcta y las otras no. Esas son súper efectivas. O sea, no es nomás preguntar por preguntar. Tiene su chiste. Para nada. Y hay otro dato interesante. Hacer estos pequeños cuestionarios frecuentes de bajo impacto, sin que la calificación pese mucho. De hecho, puede reducir la ansiedad ante los exámenes grandes. Ah, mira, qué bien. Sí, te vas acostumbrando, vas viendo dónde estás parada. Además, QUAED recalca que este proceso de recuperación más profunda durante la práctica mejora tu capacidad de usar ese conocimiento después en situaciones nuevas, lo que llaman transferencia. Vale. Entonces, ejemplos concretos de recuperación activa que cualquiera podría usar para estudiar. Así, prácticos. Claro, MedSchool y CUAD dan varias ideas sencillas. Intentar responder preguntas de un libro o guía sin ver las respuestas o los apuntes primero. Ese es el chiste. Ok. Explicar un tema en voz alta como si se lo estuvieras enseñando a alguien. Usar las clásicas flashcards, tarjetas de memoria, pero asegurándote de forzarte a recordar antes de voltearla. Ajá, no hacer trampa. Exacto. Intentar dibujar un diagrama o un mapa mental de lo que aprendiste, pero de memoria. O simplemente, al terminar de leer un capítulo o de ver una clase, tomar 2 minutos para escribir los puntos clave que recuerdes, sin consultar nada. La clave es siempre sacar la información desde adentro, no solo volver a meterla pasivamente. Entendido. Recuperar activamente es la clave. Pero mencionaste también algo sobre el tiempo. ¿Importa cuándo hacemos esa recuperación? ¿Da lo mismo hacerla seguida o espaciada? Importa muchísimo. Y aquí entra otra idea poderosa, la práctica espaciada. Varias fuentes como Lecturio, Tocqueville y QUADED la señalan como fundamental. ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Práctica espaciada? Es algo bastante lógico cuando lo piensas, pero que va en contra de la costumbre de muchos estudiantes. Es mucho mejor distribuir tus sesiones de estudio a lo largo del tiempo que intentar meter todo en una sola sesión maratónica justo antes de necesitar la información. Ah, el famoso cramming o atracón de estudio. Ese mero. Lecturio pone un ejemplo muy claro. Es más efectivo estudiar, digamos, 1 hora cada 2 días durante una semana que estudiar 7 horas seguidas el día antes. Tiene sentido. Pero ¿por qué funciona mejor? A veces parece que el atracón funciona para pasar el examen inmediato, aunque luego se olvide todo, claro. Funciona mejor a largo plazo por varias razones, según explican Lecturio y QUAED. Primero, volvemos a las dificultades deseables que mencionamos. Dejar pasar tiempo entre sesiones de estudio hace que olvides un poquito, Ajá. y ese pequeño olvido obliga a tu cerebro a esforzarse más la siguiente vez que intentas recordar. Ese esfuerzo extra es lo que realmente consolida la memoria a largo plazo. O sea que, paradójicamente, olvidar un poquito es bueno para recordar mejor después. ¡Qué loco!, ¿no? Exacto. Es contraintuitivo, pero así funciona la memoria. Segundo, le das tiempo al cerebro para la consolidación neuronal, para que las conexiones se fortalezcan. Dormir bien ayuda mucho a esto, pero Lecturio aclara que también ocurre estando despierto pero tranquilo. Ok. Tercero, al estudiar en diferentes momentos, quizá en diferentes contextos, creas más pistas o caminos mentales para acceder a esa información después. Y cuarto, cada vez que repasas algo de forma espaciada, estás haciendo un pequeño acto de recuperación activa que refuerza esa memoria. ¿Y hay alguna regla sobre cuánto tiempo dejar pasar entre repasos? ¿Horas, días? No hay una fórmula mágica única para todo, ¿eh? Pero QUADE y Lecturio sugieren que en general, para retener información a muy largo plazo, intervalos más largos entre repasos suelen ser mejores que intervalos muy cortos. La clave es encontrar un punto donde sea un poco difícil recordar, pero no imposible. Y fíjate cómo esto conecta con lo que decíamos del olvido. La práctica espaciada combate directamente esa decaída por desuso de la que hablaba Shift Learning. Mantiene la información relevante y accesible. Súper interesante. Y ligado a esto del espaciado, hay otro término que mencionan las fuentes, entrelazado o interleaving. ¿De qué va eso? Lo vi en Lecturio y Docentes 2.0. Ah, el entrelazado.
Es otra técnica que puede parecer más difícil al principio, pero es muy potente. Consiste en mezclar el estudio de diferentes temas o tipos de problemas relacionados dentro de la misma sesión de estudio. A ver, Es lo contrario a lo que se suele hacer, que es estudiar en bloque. Primero todo el tema A, luego todo el tema B, etc. Con el entrelazado vas saltando entre A, B y C en la misma sesión. a ver si entiendo. Sería como si estudio idiomas, en vez de hacer una hora de puro vocabulario y luego una hora de pura gramática, mezclar ejercicios de ambos tipos durante las 2 horas, ¿algo así? Exacto, ese es un buen ejemplo. O si estudias matemáticas, como decía un artículo, en lugar de hacer 20 problemas de suma seguidos, luego 20 de resta, etc., eso es bloqueo. Lo normal, digamos. Pues sí, lo más común. Con entrelazado harías unos pocos de suma, unos pocos de resta, unos pocos de multiplicación y repetirías ese ciclo. Mezclado. Suena como que podría ser confuso, ¿no? Más revoltijo. Al principio sí puede sentirse así, más caótico o difícil que estudiar en bloques. Docentes.2 lo advierte. Pero ahí está la clave. Esa dificultad es deseable. ¿Otra vez las dificultades deseables? Exacto. Según Lecturio y Dosactes 2.0, el gran beneficio del entrelazado es que mejora muchísimo tu capacidad para discriminar entre diferentes tipos de problemas o conceptos. Te obliga a pensar cada vez, ok, ¿qué tipo de problema es este? ¿Qué estrategia necesito usar ahora? En lugar de aplicarla misma mecánicamente porque estás en el bloque de ese tema. Te hace más flexible y capaz de aplicar el conocimiento en situaciones variadas. Ya veo. Obliga a pensar más en el momento, a no ir en automático. ¿Y esto del entrelazado implica también espaciado o son cosas separadas? Buena pregunta. Sí, necesariamente. Como explica Lecturio, si estás alternando entre temas A, B, C, automáticamente estás dejando pasar tiempo antes de volver a revisar el tema A. Así que el entrelazado incluye espaciado. Ah, ok. Pero puedes hacer espaciado sin entrelazar. Por ejemplo, estudiar solo el tema A hoy, luego otra vez solo A en 3 días, etc. El entrelazado añade esa capa extra de mezclar los temas. Ok, va quedando más claro. Entonces, recuperar activamente, espaciar el estudio, mezclar los temas. Pero me falta una pieza del rompecabezas. ¿Cómo sé si voy bien? ¿Cómo sé qué necesito reforzar? Supongo que ahí entra la famosa retroalimentación. Fundamental. Sin eso, las otras técnicas pierden mucho de su poder. Es lo que cierra el círculo, digamos. Fuentes como Vicens Vives y Redalic la ponen como el corazón de lo que llaman evaluación formativa. La definen no como poner una nota al final, sino como un proceso continuo para ver cómo va el aprendizaje, donde hay atorones y, muy importante, ajustar la enseñanza o el estudio sobre la marcha. Exacto. No se trata de juzgar el pasado, sino de guiar el futuro. Es mirar hacia adelante. Y aquí encontré algo que me llamó mucho la atención, de un estudio de Canaval y Margalef que cita a Redalic. Probaron dar cartas de retroalimentación personalizadas a estudiantes universitarios. El impacto emocional fue súper positivo. ¿Más sí? ¿Qué decía? Los chavos decían sentirse sorprendidos, agradecidos, como que de verdad les importaban y muy motivados. El poder de que alguien se tome el tiempo de decirte cómo vas y cómo mejorar es enorme. Es que una buena retroalimentación va mucho más allá del simple bien o mal, ¿no? Redalic y Quaed explican qué la hace realmente efectiva. Primero, es útil distinguir entre feedback, mirar hacia atrás, que hiciste bien o mal, y feed forward, mirar hacia adelante. ¿Qué puedes hacer para mejorar la próxima vez? Feedback y feed forward. Ajá, una buena retroalimentación combina ambas perspectivas. Y debe enfocarse en algo en particular. O sea, ¿qué tipo de comentarios son los más útiles? Sí, Hattie y Timperley, citados en Redalic, hablan de distintos niveles, pero podemos resumirlo en principios clave. La retroalimentación más útil suele ser: primero, específica y clara. No un vago, échale más ganas, sino, en esta parte, la conexión entre X y Y no quedó clara. Intenta explicarla usando este otro concepto, algo concreto. Ok, directo al punto. Segundo, enfocada en el proceso o la tarea, no solo en la persona. Es más útil decir, la estrategia que usaste aquí no fue la más eficiente, que solo eres muy lista o eres malo para esto.
Aunque reconocer el esfuerzo también puede motivar si es genuino, claro. Entiendo, sobre lo que se hizo, no sobre quién lo hizo. Tercero, orientada a la mejora y la autorregulación. Debe dar pistas sobre cómo hacerlo mejor la próxima vez y cómo el propio estudiante puede identificar sus errores y aciertos. Ayudarle a aprender. Cuarto, oportuna. Ni tan tarde que ya no sirva, ni a veces tan inmediata que no dé chance de reflexionar. Depende de la tarea, la verdad. Claro. Y quinto, entregada en un ambiente de confianza. Que se sienta como ayuda, no como ataque o regaño. Entiendo. No es solo una calificación, es una conversación para mejorar, básicamente. Exactamente. Como dice Stobart, citado en Redalic, la retroalimentación es lo que realmente convierte a cualquier evaluación, incluso una autoevaluación, en una herramienta formativa que impulsa el aprendizaje en lugar de solo medirlo. Las estrategias que hemos discutido, forzarte a recordar, recuperación activa, espaciar las sesiones, mezclar temas, entrelazado, usar la retroalimentación para ajustar, no solo ayudan a que la información se guarde mejor en el archivo de la memoria a largo plazo, también hacen que tu mesa de trabajo mental, tu memoria de trabajo sea más eficiente. Te ayudan a ser más hábil para traer la información correcta a la mesa, manipularla, conectarla con otras ideas y trabajar con ella de forma flexible. O sea, no se trata solo de tener más información guardada, como en un disco duro, sino de ser mejor usándola para pensar y resolver cosas en tiempo real. Exactamente. Construyes conocimiento útil y aplicable, no solo datos almacenados. Y esto nos lleva a una pregunta importante, creo yo. ¿Cómo podemos usar estas estrategias no solo para aprobar exámenes, sino para realmente mejorar nuestra capacidad de pensar críticamente, de resolver problemas complejos en nuestro estudio o trabajo? Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir las ideas clave de todo esto, diría que aprender de verdad requiere ser activos, no pasivos, eso es lo primero. Fundamental. Que las pruebas pueden ser nuestras aliadas si las usamos para practicar y no solo para calificar, que estudiar poquito pero seguido y mezclando temas le gana al atracón de última hora. Totalmente. Adiós al cramming. Y que una buena retroalimentación que nos diga cómo mejorar es oro molido. Has dado en el clavo. Son principios sólidos respaldados por mucha investigación sobre cómo funciona nuestra mente. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Pues que esa frustración de sentir que estudiamos y olvidamos, pues no tiene por qué ser la norma. Tenemos herramientas concretas basadas en ciencia para volvernos aprendices mucho más efectivos. Depende de nosotros usarlas, ¿no? Así es. Y vale la pena insistir en lo de las dificultades deseables. Aplicar estas técnicas puede sentirse más pesado al principio que la comodidad de solo releer. Requiere más esfuerzo mental, más chamba. Pero justo ese esfuerzo es la señal de que estamos construyendo algo sólido, un aprendizaje que se queda y que nos sirve de verdad. Un esfuerzo que, parece, vale mucho la pena. Definitivamente. Y para cerrar, una idea para reflexionar. Hemos hablado mucho de cómo mejorar la retención, de recordar más cosas, pero vayamos un paso más allá. A ver. ¿Qué pasaría si aplicamos de forma constante y combinada todas estas técnicas, recuperación activa, espaciada, entrelazada, buscando y usando retroalimentación? ¿Podría esto transformar no solo cuánto recordamos, sino nuestra capacidad de transferir ese conocimiento? Transferir. ¿Cómo usarlo en otras cosas? Exacto. O sea, de usar lo que aprendimos en un contexto para resolver problemas nuevos, inesperados, en otros contextos totalmente diferentes, ya sea en la escuela, la universidad o el trabajo. ¿Estamos construyendo solo almacenes de datos o estamos desarrollando una verdadera agilidad mental, una capacidad de pensar flexible y adaptable? Esa es una pregunta potente para que cada quien se quede pensando. En cómo estudia o incluso cómo enseña, si es el caso. Exacto. ¿Cómo podemos ir más allá de la memorización y construir una comprensión profunda que realmente podamos aplicar? Da para pensar. Sin duda. Con esa reflexión nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo sobre cómo aprender mejor. Esperamos que estas ideas resulten tan útiles e interesantes como lo fueron para nosotros al investigarlas. Hasta la próxima.